Vamos a mirar en acción el trabajo con un silogismo, en particular el silogismo categórico. Tenemos un argumento que es todos los griegos son humanos, todos los atenienses son griegos y por lo tanto todos los atenienses son humanos. Esto lo podemos simbolizar en una forma abstracta. Se puede hacer mejor, pero para este punto lo vamos a dejar únicamente de esta forma. Escribiendo todo M es P, todo S es M y todo S es P. Observen que S corresponde al sujeto, P el predicado, que son los que aparecen en la conclusión, y este predicado es el que encontramos en la premisa mayor, y el sujeto lo encontramos en la premisa menor. Y el término que liga sujeto y predicado en la premisa mayor y menor es lo que conocemos como el término medio. Observen que hay un proceso de simbolización de este enunciado a esta forma un poco más reducida, un poco más abstracta. Lo interesante con Aristóteles y sus seguidores posteriores y quienes lo desarrollaron es que pudieron construir un sistema formal. Por ahora pensemos simplemente una abstracción de cada uno de esas afirmaciones, y a partir de estos enunciados en su forma abstracta se construyen representaciones, en este caso especies de diagramas de Venn, que nos permiten a partir de la ilustración determinar si este argumento es un argumento válido. De hecho, en Aristóteles y posterior en la lógica aristotélica se hace una clasificación muy detallada de todos los posibles argumentos que se pueden encontrar en su modo y su forma. Este es un argumento válido porque de acuerdo a su estructura formal, que la representamos gráficamente, encontramos que toda la información que está contenida en la conclusión está también contenida en las premisas. Es decir, cuando decimos que todos los humanos, todos los griegos son humanos y todos los atenienses son griegos, aquí hay suficiente información para llegar a la conclusión de que todos los atenienses son humanos. Veamos un ejemplo de un silogismo categórico en el cual hay una variante, unas pequeñas variantes de orden. Todos los perros son mamíferos, todos los gatos son mamíferos. No tenemos problema en que ese par de premisas son verdaderas, pero llegamos a una conclusión falsa. Todos los gatos son perros. Veamos qué es lo que se dice. Aquí todo P es M, todo G es M. ¿Será que puedo concluir que todo G es P? Si hacemos una representación gráfica de este problema, vamos a encontrar que las afirmaciones que existe o lo que se afirma en las premisas no es suficiente para concluir lo que se afirma en la conclusión. Es decir, en la conclusión hay más información de la que hay contenida en las premisas. Por lo tanto, el argumento no es válido. Y si recurrimos al ejemplo, observamos que este es un argumento no válido. Y observen la estructura que tiene un argumento no válido. Este argumento es del tipo A2. Veamos otro argumento. Todos los grandes científicos son universitarios, algunos atletas profesionales son universitarios. Conclusión, algunos atletas profesionales son grandes científicos. Decimos entonces que todo C es U, algún A es C, es U, y por lo tanto algún A es C. Posiblemente, seguramente todos los grandes científicos son universitarios. Es lo más probable. Aceptémoslo como verdadero. También que algunos atletas profesionales son universitarios. Lo podemos aceptar. Pero de allí concluir que algunos atletas profesionales son grandes científicos contiene más información de la que hay en las premisas. Lo más importante, es posible que nosotros podamos garantizar
que efectivamente hay un atleta que es un gran científico y que además es un es universitario. Pero independiente de esa situación, lo que tenemos que analizar es que lo que se dice en las premisas no permite llegar de forma necesaria a la conclusión. Puede existir un atleta profesional que sea universitario, o todos los atletas profesionales, pero ninguno dedicarse a la ciencia. Y por lo tanto, esa información que se concluye no está necesariamente contenida en las premisas. Tenemos silogismos categóricos de diferente forma, con una adecuada clasificación en modo y forma. Y en un curso de lógica aristotélica aprendemos el conjunto de herramientas que tenemos para llegar a determinar cuáles son los argumentos que son válidos. Y observen que nos quitamos de encima toda la referencia a objetos particulares. Nos quedamos únicamente con la referencia a sujeto, predicado y término medio. Entender cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. ¿En dónde está la naturaleza formal del argumento silogístico? En que la validez o invalidez de un silogismo depende exclusivamente de su forma y es por completo independiente de su contenido. Por ejemplo, un argumento tipo A1, todo M es P, todo S es M, por lo tanto todo S es P, es un argumento válido independiente de qué objeto sea S, M y P, siempre y cuando las premisas sean verdaderas. Entonces, si S es ateniense, P es humanos y M es griegos, tenemos un argumento como el que ya mencionamos, en el cual podemos garantizar, estamos completamente seguros que es un argumento válido, en el cual si asumimos la verdad de las premisas, la conclusión es inevitablemente válida. Podemos sustituir esos términos dentro del enunciado. S lo vamos a sustituir por jabones, P por sustancias solubles en el agua, M sales de sodio, y obtenemos un argumento. Todas las sales de sodio son sustancias solubles en el agua. Todos los jabones son sales de sodio. Dos afirmaciones que podemos establecer como verdaderas. Todas las sales de sodio son sustancias solubles en el agua y todos los jabones son sales de sodio. Por lo tanto, todos los jabones son sustancias solubles en el agua. Observen que la conclusión es verdadera, siempre y cuando las premisas sean verdaderas. Vamos a tomar otro ejemplo. Todo P es M, algunos S son M y algún S es P. Observemos este enunciado. Todos los liberales son defensores de las instituciones de seguridad social. Algo que podemos establecer como verdadero, dado el carácter liberal o de la política liberal. Defienden las instituciones de seguridad social. Ahora, algunos miembros de la administración son defensores de las instituciones de seguridad social. Necesariamente es posible que exista uno de los miembros que sea defensor de las instituciones de seguridad social. Concluimos que algunos miembros de la administración son liberales. Hay que tener en cuenta que cuando observamos un tipo de argumento de estos, a veces asentimos, lo aceptamos y no le damos una mirada más profunda a lo que enuncia. Posiblemente estamos de acuerdo con la primera premisa mayor, con la premisa menor y con la conclusión, pero necesitamos estudiar la estructura formal de ese enunciado para saber si es un enunciado en el cual la conclusión o la información que está en la conclusión está completamente determinada en las premisas.
Una de las técnicas más sencillas y posiblemente ilustrativas es un razonamiento por analogía. Es decir, vamos a construir un argumento equivalente a este con su misma estructura, con términos diferentes, a ver si funciona como aparentemente parece funcionar acá. La estructura es todo PSM, algún SSM, por lo tanto, algún S es P. Tenemos, todos los conejos son veloces, algunos caballos son veloces, por lo tanto, algunos caballos son conejos. La pregunta ¿es la conclusión verdadera? Necesariamente no. Las premisas son verdaderas, la conclusión no lo es. Por lo tanto, este no es un argumento válido. Y en este sentido es que entendemos que la lógica es una estructura formal y que su estructura formal me permite a mí determinar a partir de la forma en que están enunciados los argumentos si las conclusiones son válidas, independiente de si estamos hablando de conejos, de caballos, de perros o de gatos. Las características de la lógica. Primero que todo, es un lenguaje. Es un lenguaje que cuenta con una sintaxis y una semántica. Es un lenguaje que me permite describir situaciones. Generalmente, entre las características que tenemos para la lógica es que esas expresiones de los objetos a los cuales hace referencia son predominantemente de la ciencia. Es decir, particularmente, y en el caso más difundido sería el de la matemática, pero también tenemos el de la física, el de la química y de las tecnologías y de las ciencias de la información. ¿Qué tanto se adecúa el marco lógico a un lenguaje determinado? Cuando hablo de lenguaje es a un cierto dominio del conocimiento. Esa adecuación es tanto mayor cuanto más completo sea el formalismo alcanzado por este último, es decir, por la disciplina. Es por eso que disciplinas como la matemática, la física, que han alcanzado un nivel alto de formalización, son tan adecuadas para alcanzar un nivel de expresión en términos lógicos. En este caso es la matemática la llamada a tener las banderas porque es una disciplina formal, sus objetos están completamente formalizados. Tengan en cuenta que generalmente cuando hablamos de lógica en términos de el contexto de este curso, la lógica es una disciplina formal que usa un método deductivo. Allí tendríamos que ser un poco cuidadosos cuando entendemos la palabra deductivo. Es decir, ¿deducir qué? Si lo dejamos en términos de que deducir significa obtener conclusiones de unas premisas, y digamos que somos un poco no tan rígidos con la idea de cómo las premisas sustentan la conclusión, entonces la lógica es una disciplina formal deductiva. Claro, debemos tener muy en cuenta qué entendemos por deductivo e inductivo, cómo las premisas soportan la conclusión. Desde el punto de vista del curso vamos a tener diferentes tipos de lógica, una lógica proposicional o de los enunciados, una lógica predicativa de los predicados, es decir, donde tenemos afirmaciones acerca de sujetos. También tenemos la lógica de las clases y la lógica de las relaciones. En este curso abordaremos la lógica proposicional y la lógica predicativa. En las leyes y en las reglas lógicas se dan normas por medio de las cuales se expresan ciertas estructuras lógicas y tienen lugar transformaciones de unas fórmulas en otras. Un punto importante del proceso de formalización de la lógica es que permite definir aquello que nosotros consideramos que está bien construido, es decir, cómo construimos una expresión bien construida.
con una sintaxis adecuada. Cuando tenemos eso, esas expresiones las podemos transformar a partir de reglas en otras formas equivalentes o simplificadas. Es una operación algebraica. En ese sentido, entonces nosotros entendemos cómo la lógica nos permite simplificar o cambiar la estructura aparentemente compleja de un enunciado y llevarla a formas más simples. La lógica como disciplina es diferente de la metalógica. La metalógica es el lenguaje en el que se habla la lógica, no es la lógica. La metalógica necesariamente está un paso arriba de la lógica porque es la que observa cómo es que el lenguaje de la lógica funciona. Esa metalógica hace parte de una disciplina mucho más amplia que es la semiótica, que es el estudio general de los signos. Y cuando nosotros hablamos de signos, necesitamos hablar de sintaxis. La lógica tiene su propia sintaxis que me establece cómo se relacionan cuáles son los signos que maneja ese lenguaje y cuál es la relación entre ellos. La semántica, que me permite establecer la relación entre los signos y los objetos designados. La semántica es la que me permite a mí determinar qué significa, por ejemplo, que un enunciado sea verdadero y cómo represento esto. Y finalmente la pragmática, que es la relación entre los signos y quienes lo usan, es decir, ya en el sentido aplicado, práctico del lenguaje. Para resumir, observen que voy a ubicar la lógica dentro de un marco un poco más general. Vamos a decir que la ciencia, que la lógica es una ciencia formal. Hay ciencias naturales y hay ciencias sociales. Dentro de las ciencias formales encontramos la matemática y la lógica, y en particular la lógica se divide en lógica proposicional, que trabaja con proposiciones y conectores. Hay una lógica de primer orden, a veces a la lógica proposicional se le llama lógica de orden cero. La lógica de primer orden se ocupa de los predicados y los cuantificadores, es decir, cuando tenemos partículas del lenguaje que hablan de todos, algunos o existen, y los predicados que relacionan propiedades, por ejemplo, Juan es alto. Tenemos un sujeto y un predicado. Y tenemos las lógicas de segundo orden que ya entran al dominio de las propiedades, las funciones y las relaciones entre objetos. Este no será tema de discusión, por lo menos desde el punto de vista de la lógica. Bien. Para resumir, vamos a ver. Tenemos un concepto de lógica. Entendemos la lógica como una disciplina que se ocupa de determinar por qué un argumento es válido o no. O sea, ¿cómo llegamos a determinar? Entendemos argumento como una estructura donde hay unas ciertas afirmaciones que son las premisas, otras afirmaciones o afirmación que es la conclusión, y de las premisas obtenemos la conclusión. Sabemos o distinguimos dos tipos de argumentos. Son los argumentos inductivos y deductivos. Vimos cómo los argumentos deductivos e inductivos se pueden poner dentro de un mismo concepto siempre y cuando tengamos en cuenta que se diferencian en la forma en que las premisas soportan a la conclusión. Si ese soporte es necesario, hablamos de un argumento deductivo, y si ese soporte es parcial, probable, entonces hablamos de una lógica inductiva. Finalmente, ¿por qué la lógica es una disciplina formal? Pues podemos, a partir de lo que he discutido, entender que cuando tenemos un argumento y podemos escribirlo en términos formales, es decir, encontramos la estructura que ese argumento tiene, nos damos cuenta, como se dio cuenta Aristóteles,
de que hay afirmaciones, cadenas de afirmaciones en las cuales las premisas sustentan la conclusión independiente de los objetos a los que se haga referencia dentro de el argumento, siempre que las premisas se asuman como verdaderas. Bien, todos los temas tratados aquí los puedes encontrar en los libros de Copy, Lógica Simbólica, el libro de Copy y Cohen, Introducción a la Lógica. Una parte interesante de la discusión que he realizado lo he tomado del libro de Ferrater Mora, que es la lógica, y del libro de Ferrater Mora, Lógica Matemática, en los cuales te puedes dar un panorama general para entender qué es la lógica. Si la información de este video te resultó útil, pido por favor que comentes, califica si es bueno o es malo, sobre todo comparte en tus redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en el canal de YouTube, puedes encontrar muchos más videos acerca de este tema y puedes añadirme a tu red en LinkedIn. Muchas gracias.